Bienvenidos a esta segunda temporada de la maravillosa y muy menospreciada serie de Amazon Prime Video, Hannibal. Y bueno, ¿qué tal resumeners? Antes de empezar con el resumen, me presento, soy Tayel, esto es Resume Express y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaremos narrando la historia de Hannibal junto a su compañero, Will Graham, después del primer video del canal, el cual puedes ir a ver dando clic en la ventana emergente. Disculpan que interrumpa el video acá, pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¿Qué poronga? Sin más, comencemos. El capítulo y temporada comienza mostrándonos una pelea entre Jack Crawford y el mismo Hannibal en un duelo a muerte con cuchillos. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Ambos se golpean mutuamente, Jack lo ahorca, pero Hannibal se suelta, para luego querer acuchillarlo. Jack sabe defenderse del ataque y termina aplicando la de la lucha libre. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Jack comienza a ahorcarlo con su corbata, lo que al parecer funciona, pero es todo una trampa. Pasando rápidamente a un cambio de escena, volviendo atrás en el tiempo 12 semanas antes. Y nos muestran por qué esta serie es un arte, con escenas de cocina relajantes. Pasamos a ver a Will pescando en el río, pero aparece nuevamente el ciervo y es cuando sabemos que es solo Will en otra de sus alucinaciones, mientras el Dr. Frederick lo interroga en su consultorio. Luego a Jack se le acusa de negligencia contra Will por el informe creado por la Dra. Bloom. Luego nos muestran la escena del crimen de este capítulo, el cual se trata de unos cuerpos atrapados en la bajada de un río, encontrados por dos trabajadores de limpieza. En otra escena, vemos a Hannibal siendo interrogado por Bedelia, quien le pregunta por qué siente tanta intriga obsesiva por Will y qué es lo que no puede reprimir. Es bellísimo. Hannibal solo sonríe discretamente. Jack visita a Will, quien dice que ellos jamás serán amigos, que lo encontrará y se vengará. Luego pasa a ver a la Detective Beverly, quien le informa que trabajará como el nuevo Will Graham creando perfiles psicológicos. En este caso, el de los muertos del río. En otra parte, vemos como Alana es quien cuida a todos los perros de Will, mientras este le pregunta cómo se encuentran desde la cárcel. Ambos discuten sobre quién tiene la razón y si ella le cree más, a Will o a Hannibal. Pero esta conversación está siendo monitoreada por el Dr. Frederick con un micrófono. Alana ayuda a Will a recuperar recuerdos que están perdidos en su cabeza. Le enseña el camino para entrar en hipnosis, mostrándonos una escena pútrida donde su plato es la oreja que vomitó en la temporada pasada. No mames, qué asco. Luego pasamos a ver una corta escena de cómo el asesino de este capítulo actúa para capturarlo y luego embalsamar. Vemos cómo los investigadores intentan crear un perfil del asesino, pero no lo logran. Por lo que Beverly va a visitar a Will para pedirle su ayuda. Este acepta y lee el expediente. Will comienza a ver las fotografías, para ponerlas en orden y se da cuenta que lo que el asesino busca es generar una paleta de colores de piel. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Luego pasamos a ver cómo Will, mientras estaba cenando en su celda, comienza a recordar cosas y entre ellas se nos muestra el cómo Hannibal hizo para introducir la oreja a Will, que fue por un tubo que introdujo por la garganta mientras este sufría su encefalitis. No mames, qué asco. Luego de una breve conversación entre Jack y Alana, notamos cómo Jack va a visitar a Will a su celda. Este le explica a Jack que recordó algo y lo culpa de que no haya investigado bien sobre su acusación. Finalmente vemos que hay una persona secuestrada con sus miembros pegados a sí mismo, puesto junto a otros cuerpos en iguales circunstancias. Terminando así el primer capítulo. Capítulo 2. Este capítulo comienza mostrándonos cómo el sujeto que está atado a los demás se arranca trozos de piel para liberarse y arrancar de ese lugar. Luego este es cazado por el asesino por medio de unas cosechas hasta llegar a un risco. Viéndose atrapado, este salta al agua. Luego vemos una escena donde Will conversa con Hannibal y la Dra. Bloom. Ambos intentan ayudar a Will, pero Will ya no confía en Hannibal, aunque termina llorando y pidiendo su ayuda. Luego meten a la celda a Will, pero se nos muestra como todo eso era solo una actuación y que estaba fingiendo. ¿Caíste?
Bedelia va a visitar a Hannibal, solo para decir que no será más su psicóloga. Este se acerca amenazante, pero solo le dice que seguirá el tratamiento psicológico de Will, pero ella se va. Mucho más tarde. Cuando están en la sala de investigación, Beverly menciona lo que le dijo Will sobre el color de las pieles y todos se dan cuenta que ella visitó a Will. ¡Pero qué imbécil! Hannibal huele el cuerpo y en base a eso puede recrear el lugar del crimen. Hannibal va a visitar a Will, este le pregunta sobre el asesino y le cuenta sobre lo que ve, que es un lienzo de distintos colores con cuerpos cosidos entre sí. Beverly también va a visitar a Will. Al entregarle las fotos, este se da cuenta que en realidad no botó el cuerpo, sino más bien que este sobrevivió a la sobredosis de droga y se pudo escapar. 6 horas más tarde. Hannibal va a investigar por su cuenta al asesino, encontrándose finalmente con la imagen del arte creada por la paleta de colores. Justo cuando entra el culpable, solo para decirle que le encanta el trabajo que hizo. Luego llega Jack a la escena y nos muestra cómo el culpable está entre los cuerpos, justo al medio. En la sala de investigadores muestran que al asesino le falta una pierna, aunque ellos no saben que él es el verdadero asesino. Y pues la pierna que le falta se la llevó Hannibal para un festín. Le van a mostrar el retrato, pero Will se da cuenta que el verdadero asesino está en el centro y que fue Hannibal quien terminó el trabajo. Volvemos en un flashback, mostrándonos cómo Hannibal convenció al asesino de volverse parte del retrato. Bedelia va a visitar a Will, ambos tienen una conversación sobre Hannibal, esta se acerca a la reja y le dice: Yo te creo. Terminando así el segundo capítulo. Capítulo 3. El capítulo comienza con Will y Hannibal alistándose para la audiencia de Will. Vemos cómo esta rubia acusa a Will sin tener argumentos ni datos que respalden sus acusaciones. ¡Esta perra está loca! Luego invitan a Jack al estrado, la rubia lo utiliza para seguir acusando a Will. Una cagada asquerosa, repelente, maldita, diarreosa, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollesca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, atrasada, inútil, móngola. Pero Jack dice que no es verdad lo que ella dice. Luego al abogado de Will le llega un paquete, lo abre y contiene dentro una oreja. En la sala de investigaciones, todos comienzan a creer que Will es inocente. Luego invitan a Freddie Lunch a la corte. Esta miente, como siempre, culpando a Will sobre el asesinato. Que ojalá se haya muerto, gritando delante de su mamá, en Año Nuevo. ¿Y quién coño es Fede? Pero el abogado sale a defender y pregunta cuántas veces la han demandado por injurias, defendiendo así con éxito. Luego es el tiempo de la doctora Bloom, la vemos que practicó con anterioridad lo que iba a decir en tribunal. Vemos cómo descubren quién fue el que envió la oreja a Will. Lo van a buscar a su casa, pero este tenía puesto una trampa explosiva en la entrada. Dentro de la casa encuentran el cuerpo de donde encontraron la oreja. Utilizan esta información para demostrar en parte la inocencia de Will. Luego, en el juicio, el Dr. Chilton acusa a Will de ser un asesino inteligente dando diagnósticos erróneos, como siempre, de sus pacientes. Usted no aprende, ¿verdad? Luego Hannibal le muestra el informe sobre el asesinato en la casa y nos revela lo que ve. Muestra cómo Will recrea la escena como el asesino, le disparó al policía y clavó a las astas en la escena. Luego le corta la oreja. Esto resulta en que Hannibal sea llamado al juzgado, pero su defensa no sirve ante el juez. Por lo que pasamos a ver cómo el juez que llevaba el caso es asesinado, poniendo en una balanza su corazón y cerebro. Terminando así el tercer capítulo. Capítulo 4. El capítulo comienza con Will alucinando con Abigail, enseñándole a pescar. Beverly va donde Will a informarle que tenía razón sobre el asesino del mural. ¡Qué pedazo, profe! Will acusa a Hannibal, pero ella no le cree, a lo que Will solo le pide que no lo descarte como culpable. Pasamos a ver la nueva escena del crimen, el cual es una persona a la cual su cuerpo se convirtió en un panal de abejas. Luego Will accede a hacer todas las pruebas con Chilton, a cambio que éste le pida a Hannibal que no diagnostique más a Will.
Luego pasamos a ver cómo Chilton comienza las pruebas con Will, administrarle un químico que le impide mentir. Al comenzar las pruebas, vemos cómo Will comienza a recordar las formas en las que Hannibal experimentó con Will. Lo inducía a luces estroboscópicas, lo cual dinamitaba su encefalitis. Luego pasamos a una escena donde Jack fuma hierba medicinal junto a su esposa, que recordemos, sufre de cáncer. En la sala de investigaciones, vemos cómo analizan el cuerpo con abejas y descubren que le hicieron una lobotomía. Además, al parecer murió de una fiebre o una infección. En la siguiente escena nos muestran que la asesina es una masajista de acupuntura, la cual inmoviliza a sus pacientes y les hace una lobotomía. Luego vemos que lo que hizo fue sacar los ojos del viejo. Y esto es revisado por los investigadores. El viejo no siente nada. A Beverly se le ocurre una idea y comienza a revisar debajo de las puntadas del asesino del mural. Y encuentra que le arrancó el riñón. Beverly va a mostrarle esta evidencia a Will. Este le advierte que se aleje de Hannibal. Ella pregunta qué hace con los trofeos de sus víctimas si es el destripador de Chesapeake. Él entiende que se los come. Luego, capturan finalmente a la asesina de los dos ancianos y ella misma confiesa los hechos. Bella va a visitar a Hannibal y dice que se tomó la suficiente morfina como para morir de sobredosis y le pide que lo despida a Jack por ella, muriendo finalmente frente a él. Pero Hannibal, hábilmente, inyecta algo en ella que impide que la morfina termine de hacer efecto, reviviendo en el acto. Beverly entra a investigar en la casa de Hannibal y encuentra pruebas de sus asesinatos. Pero esta es atrapada por el mismo Hannibal, los cuales comienzan una pelea la cual no se nos muestra. Terminando así el capítulo 4. Capítulo 5. El capítulo comienza con Freddy visitando un edificio en donde encuentra una fila de vidrios. En consecuencia, llama a Jack, el cual se acerca a la escena, donde nos muestran que es Beverly. O bueno, lo que queda de ella, ya que está cortada en secciones. ¡Miren! ¡Se murió! Esto afecta profundamente a Jack y a sus compañeros. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Pero al presentarle la noticia a Will, solo pide que se la muestren. Pasamos a ver la típica imagen de Hannibal con la máscara, pero en este caso es Will. Jack pide que lo dejen solo con Will, le quita las correas y termina por dejarlo solo, para que pueda hacer su magia. Will comienza con su análisis, vemos cómo Hannibal ahorcó a Beverly, para luego congelar su cuerpo y poder cortarlo limpiamente. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Luego de pedirle a Jack que haga bien su investigación sobre el destripador. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Somos enviados al consultorio donde Chilton conversa con Will. Este manipula a Chilton diciendo que podría ser él quien capture al destripador si comienza a confiar en él. En la sala de investigaciones, sabemos que a Beverly le cambiaron los riñones por los del asesino del mural. Mientras los riñones de Beverly están siendo cocinados por Hannibal. No mames, qué asco. En respuesta a lo que Will le dijo a Chilton, traen de vuelta a Gideon al consultorio para que puedan conversar con Will y le ayude a atrapar al destripador. Luego Will tiene una entrevista con Freddy. Esta hace una conexión entre el asesino y Will a cambio de su historia. Una cagada asquerosa. Luego uno de los chicos del hospital le dice que es el asesino. Este dice ser el admirador y que fue quien mató al alguacil. Pero quien mató al juez fue otra persona. Al final, este asesino lo lleva a la celda. Le pregunta a Will por qué quería comunicarse con él. Will le dice que necesita un favor, que mate a Hannibal Lecter. Pero todo esto lo escuchó Gideon. Puta que esos sapos, cochino, conche tu madre, weón. Entonces, vemos cómo Hannibal practica natación cuando aparece al lado de él este asesino, el cual le dispara un calmante. Para luego ver cómo es que el asesino tiene a Hannibal parado en un tubo, con una soga al cuello y las muñecas cortadas. Luego llega Jack con Alana al lugar, este termina encontrando al asesino, le dispara y el asesino patea el balde de Hannibal. ¡Ya valió madre! Pero termina siendo salvado por Jack. Terminando así el quinto capítulo. Capítulo 6. El capítulo comienza con Jack visitando a Will, para preguntar si él mandó a matar a Hannibal.
Carroll termina contando sobre que el destripador es Hannibal, ya que siempre que hay un asesinato, Hannibal hace una cena para todos con las víctimas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Alana habla con Hannibal, el cual dice tener pesadillas, pero que necesita recuperar el apetito. Por lo que nos encontramos con una nueva escena de crimen. Luego vemos a Jack junto a Hannibal, hablando del caso. Para pronto Hannibal decir que hará una cena, lo que Jack responde que asistirá. En una discusión entre Will y Gideon, hablan sobre lo sucedido el día en que Will le disparó. Gideon confiesa los hechos y Will a cambio le expone la razón de por qué Hannibal hace lo que hace. 20 minutos después. En la sala de investigaciones nos dicen que asesinó a un político, el cual aprobó la deforestación del lugar donde se encontró, donde vivían pájaros cantores. Es la razón de por qué lo mató ahogándolo, montando en un árbol y poniendo un nido de pájaros como corona. Alana le dice a Jack que a Will ya no le asusta manipular, mostrando cómo se transforma en el monstruo que juró destruir. ¡Eres un monstruo! En consecuencia, Hannibal visita a Will, solo para despedirse, preguntándole cuántas personas más saldrán dañadas por lo que haga y que le mandará saludos a Alana. ¡Ah! ¡Me amenazas! De inmediato, vemos a Jack haciendo la cena con su cosecha personal. En la siguiente escena, logramos ver cómo Jack visita a Gideon preguntándole sobre si visitó a Hannibal. Este obviamente miente, por lo que en consecuencia, es llevado por dos guardias, quienes golpean a Gideon y lo tiran por unas escaleras. Luego vemos la maravillosa cena de Hannibal, donde entra Jack y pide llevarse un par de sus platos para comerlos en otra parte. Chilton se queda viendo la escena, pero Hannibal le guiña un ojo. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Luego se queda hablando con Alana, y estos dos terminan besándose. A ver, ¿qué pasó? Al terminar, vemos cómo Hannibal limpia todo antes de salir a una visita donde el Dr. Gideon. Esto se va a poner feo. En esta ocasión, el asesinato fue de un guardia, colgado del techo sin sus órganos. Vemos nuevamente una cena hecha por Hannibal con su cosecha personal con la ayuda de Gideon, el cual prueba esta comida. Y vemos que lo que comen es la pierna del mismo Gideon. Y para más remate, termina probando su misma pierna. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! En la sala de investigaciones, se dan cuenta de que Will no mató a nadie y que de donde viene el agua y árbol del primer asesinato es de una cabaña en Virginia. Jack revisa el lugar y dentro termina encontrando a su primera aprendiz, esa que se nos mostró en la primera temporada, y Jack termina encontrando su mano. Miriam. Capítulo 7. El capítulo comienza con Miriam siendo atendida y revisada por los médicos del FBI. Al fin Jack cree encontrar al destripador con la ayuda de Miriam, pero ella no se acuerda de Hannibal. ¡Por un demonio, lo que faltaba! A Hannibal lo meten en una habitación con espejo, donde Miriam Loddy dice que no es él. Will sale finalmente del hospital, donde le sugiere a Chilton que confiese sobre sus métodos de psicología poco ortodoxos, ya que su vida depende de eso y que Hannibal no lo asesine. Jack va a buscar a Will, lo cuenta todo lo sucedido y lo lleva a la cabaña donde encontró a Miriam. Will hace su arte de reconocimiento de escena y descubre que Hannibal quería que Jack descubriera a Miriam. Pensar correcto es lo que hago. Chilton finalmente va a ofrecer su ayuda a Jack, pero este lo rechaza. Luego a Miriam se le ve que le colocan una prótesis. Para pasar a mostrarnos cómo esta tiene una conversación con Will, donde se explica que ambos fueron inducidas al mismo tratamiento de hipnosis para borrar recuerdos. En consecuencia de esto, Will hace una visita furtiva a Hannibal en su hogar. Este le apunta con arma, diciendo que lo matará siguiendo su instinto. Pero Hannibal le dice que si lo mata y es inocente, solo será juzgado injustamente, y si es el destripador, matará a quien sabe la respuesta de sus dudas. Así que Will simplemente se va. Nos trasladamos a una escena que imita la escena a la cual es cuando Miriam conoce a Hannibal, pero esta es en la actualidad con Jack incluido. ¿El para qué cosa de quién? Pero este último no lo sabe. Jack le muestra la grabación de ella pidiendo ayuda a Jack, y Hannibal por su parte la somete a una sesión de hipnosis. Nos vamos a la sala de investigaciones, donde encuentras las huellas de Hannibal en el árbol del último asesinato.
Chilton llega a su hogar, donde encuentra el cuerpo del Dr. Gideon sin sus extremidades, el cual finalmente muere en su hogar, dejándolo como presunto culpable. ¿Quién, yo? Pero cuando corre se tropieza y se encuentra de frente con Hannibal. Chilton intenta correr, pero es atrapado. Chilton despierta, con las armas homicidas y los cuerpos del FBI en su hogar. Chilton va donde Will a pedir ayuda, pero Will llama a Jack para demostrar que no es un asesino. Jack no le cree y está cegado por la ira. Comienzan una persecución por la nieve, donde finalmente es alcanzado. Cuando es arrestado, la doctora Bloom lo culpa a él, luego Miriam lo ve y dice que fue él quien le causó hipnosis. Pero esto solo es un invento de su imaginación. Miriam logra arrancar el arma de Jack, disparando directamente en Chilton en el rostro. Finalmente, Will visita a Hannibal, solo para retomar su terapia con él. Terminando así el capítulo 7. Capítulo 8. El capítulo comienza con Hannibal haciendo una cena para Will y Jack, pero Will se muestra hostil. En este capítulo, entramos rápidamente en la escena del crimen, donde encuentran en una granja un caballo muerto, ven que tiene una cesárea y al ver dentro, encuentran una persona. En la próxima escena, se nos presenta un nuevo personaje, Margot, quien es una paciente de Hannibal. La chica quiere matar a su hermano que es un abusivo y Hannibal le propone que lo haga. ¿Acaso no lo viste venir? En la sala de investigaciones, nos muestran cómo examinan a la víctima y de la nada, logran encontrar que la mujer tiene pulso. Pero al abrirla solo tenía un cuervo. Will va a la escena del crimen, encuentra al asesino, él muestra problemas psicológicos graves. Y debido a estos Will cree que no es el asesino, sino que es alguien que quería curar tanto al caballo como a la mujer y al ave. Luego Will va a la terapia con Hannibal, donde confiesa que fantasea con matar a Hannibal. Pero dice que no desea matarlo, ya que al fin lo encuentra interesante. Will y el FBI encuentran la tumba de la mujer, junto a otras 15 personas. En consecuencia, Will al ya no trabajar para el FBI, va a buscar al dueño del ave, el cual dice tener una sombra, alguien como un amigo quien le traicionó asesinando a la mujer y a las otras 15 personas. Encuentran al supuesto asesino, el cual es entrevistado, dice ser trabajador social y luego es liberado por falta de evidencias. Pero esto causó que el asesino visite al cuidador de animales, liberando todas sus aves y le asesina al caballo que le pateó la cabeza y le causó todos sus problemas. Superaste todos los límites, bastardo culiao. Superaste todos los límites, weón. Vemos como Will llega a la cabaña, justo para ver cómo el cuidador de animales está cosiendo otra víctima. Este confiesa que no mató al trabajador social, solo lo metió dentro del caballo, el cual sale por su cuenta. ¿Pero qué ha pasado? Will le apunta con la pistola, ya que siente que lo que le hizo al cuidador de animales es lo mismo que Hannibal le hizo a él. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Este está a punto de matarlo con su revólver, pero Hannibal logra salvarlo. Terminando así el capítulo 8. Capítulo 9. El capítulo comienza nuevamente con una cena entre Hannibal y Jack. Rápidamente somos transportados a una gasolinera, donde un camionero es levantado y comido por una bestia. En la terapia de Will, este nos dice que se arrepiente de no haber jalado el gatillo eficazmente para matar al trabajador social. Al terminar la terapia, Margot se presenta ante Will y luego este se marcha. En respuesta a la escena del camionero, nos llevan a la escena del crimen. Will visita al cuidador de animales para saber qué animal mató al camionero, dice que es un oso y un lobo al mismo tiempo. Y pide que no culpen a los animales, ellos tienen un propósito, los humanos son los únicos quienes solo matan por matar. Luego vemos a alguien misterioso armando un exoesqueleto de bestia funcional. Es un misterio, muy misterioso. El cual utiliza luego para asesinar a una pareja. En respuesta a esto, Will reconstruye la escena, mostrando en su mente cómo fue que sucedió. Y descubre que es una persona que quiere ser un animal.
Hannibal va a ver a Jack, ya que este le dio terapia a un chico que tenía conductas que concuerdan con el perfil del asesino. Pero esto viola la ley de confidencialidad psicólogo-paciente. Después de esto, Hannibal va a visitar al asesino, el cual se llama Randall, al cual le avisa que lo atraparon y le pide que cuando lo atrapen, haga algo por él. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Jack y Will visitan a Randall, pero no logran atrapar nada. En consecuencia del encuentro con Margo, ella va a visitar a Will a su hogar y le confiesa que quiso matar a su hermano, y Will, por su parte, le confiesa que quiso matar a Hannibal. Hannibal, durante la terapia con Will, confiesa que piensa en Dios cuando mata. Luego vemos cómo Randall se pone el exoesqueleto para juntarse con Hannibal, el cual le aconseja que asesine, y nos muestran que están justo frente a la casa de Will. Uno de los perros de Will va a buscar al bosque. Will lo persigue y es encontrado con una herida. Will es perseguido por la bestia hasta su casa, donde apaga todas las luces. De pronto vemos a la bestia saltar por la ventana, para luego mostrarnos cómo Will lleva el cadáver de Randall a la casa de Hannibal, diciendo que estaban a mano ya que ambos mandaron a alguien a que los mataran. Terminando así el capítulo 9. Capítulo 10. El capítulo comienza mostrándonos cómo fue el que Will lograra matar a Randall. Luego vemos cómo Hannibal cura las heridas de la mano de Will. Y Will dice que nunca se había sentido tan vivo como cuando mató a Randall pensando que era Hannibal. Este le dice que tiene una deuda que saldar con Randall, y luego vemos el resultado de esto. Una bestia creada con el cuerpo de Randall. Will va a hablar con Freddy. Esta le dice que no cree que Chilton sea el asesino e insiste en que Will cuente sobre Hannibal como el destripador. En la siguiente escena, Margo habla con Hannibal al intentar matar a su hermano, pero siguen planeando su muerte. Finalmente se nos presenta el tan famoso hermano, de nombre Mason. Este nos muestra que está entrenando cerdos para que se coman gente viva. Así no dejarán rastros de algún crimen. En consecuencia de esto, Hannibal tiene una cita con Alana, mientras Will tiene una con Margo al mismo tiempo. Después de una escena de Will con Margo en la cama... No, es que sí, con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? ¿No tendrás una prima, Nerudas? No, cálmese ya, señor. Ándale, quiero caldear. Freddy va a hablar con Alana, a quien le cuenta lo que supo de Hannibal y de Will, más todas las pruebas que lo acusan, pero Alana no quiere aceptar esto. En respuesta a las terapias de Hannibal, Mason lo invita a ver su granja de cerdos solo para conocerlo. Hannibal, al hablar sobre su terapia que solo él puede saber, Mason le concede uno de sus cerdos a elección. En consecuencia de un cuestionamiento de Alana sobre la amistad de Hannibal con Will, Hannibal se prepara para una nueva cacería. Freddy va a la casa de Will, debido a que no encuentra a nadie, revisa en su taller, donde encuentra el traje de Randall y su mandíbula. ¿Pero qué ha pasado? Will se da cuenta de esto, por lo que Freddy le dispara a Will con un arma. Este lo esquiva, intenta huir, llegando finalmente a su auto, llama a Jack pero es atrapada. Jack dice que fue vista cerca de la casa de Will, pero no lo culpan gracias a Hannibal. En consecuencia, Hannibal crea una cena para Will, y este dice que llevó carne de una cerda reportera, dando a entender que es la carne de Freddy. Terminando así el capítulo 10. Capítulo 11, Chúpalo entonces. El capítulo comienza con una cena entre Will y Hannibal, donde Will confiesa que mató a Freddy y Hannibal asume que su compañero de crímenes está evolucionando. ¡Eres un monstruo! Inmediatamente, pasamos a la escena del crimen, donde una persona en silla de ruedas es tirada prendido fuego como un tipo de Ghost Rider. Y en la sala de investigaciones, descubren que es el cuerpo de Freddy Lunch. Luego en la sala de Hannibal nos es contado cómo Margo manipuló a Will para poder embarazarse. Mientras en la casa de Will, Alana va a visitarlo para ver si logra averiguar si Will mató a Freddy. Él dice que no y que debería tener miedo, no importa de quién, dándole un arma para que se defienda. Will va a visitar a Hannibal. Mientras la conversación avanza, Hannibal le cuenta que tenía una hermana, la cual murió cuando era adolescente. En la siguiente escena, vemos a otra víctima de un crimen, puesta como una deidad hindú llamada Shiva. Mason,
Por otra parte, intenta intimidar a Margo, dándole a entender que desea tener un hijo entre ambos. Recordemos que ambos son hermanos. ¡Su puta madre! ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! Alana va a hablar con Hannibal, esta habla sobre Will. Hannibal dice que está mejorando con su terapia y al darle un beso en su mano descubre que ha estado practicando con el arma de Will. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Rápidamente, nos muestran cómo Margo intentó escapar de su familia, pero cuando iba en medio de la carretera fue impactada por otro auto a pedido de Mason. Luego Margo es puesta en cirugía con Mason, donde explica que después de esto no podrá tener hijos. Disculpan que interrumpa el video acá, pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¡Qué poronga! Alana fue a visitar a Jack, para avisar sobre que sospecha de Hannibal y sobre la inocencia de Chilton. Jack, por su parte, le muestra que Freddy sigue con vida. ¿Qué mamada? Y esta parte es importante, pero se me olvidó explicar cómo fue que Hannibal manipuló a Mason, Margo y Will. Lo que hizo fue explicarle a Margo el plan sobre tener un hijo, luego le dijo a Will que cuidara a ese hijo, ya que era la forma de cuidar la hija que había perdido, la cual era Abigail, por lo ya había creado un lazo con el futuro hijo de Margo. Pero Hannibal le contó del hijo de Margo a Mason solo para que éste se lo quitara a Will, generando así en que Margo sufriera y por sobre todo, que Will se involucrara para que tome odio hacia Mason, intentando que lo intente matar en algún futuro. ¿El para qué cosa de quién? No te entendí ni verga, no sé inglés. Por esto, es que Will hace una visita a Mason, le da un golpe y luego lo arrastra hasta la jaula de los cerdos. Es donde Will le dice: ¿Crees que fue idea de Margo tener un heredero? ¿Crees que fue idea quitárselo? ¿Mi idea? ¿Venir y matarte? Y dice que a quien quiere de verdad dar de comer a los cerdos, es a Hannibal. Terminando así el capítulo 11. Chúpalo entonces. Capítulo 12. El capítulo comienza con Hannibal y Will hablando de cómo deberían matar a Mason. ¡Tengo miedo! Luego vemos a Margo, la cual se encuentra llena de cicatrices, sumando la cicatriz del abdomen que dejó Mason deliberadamente. Will le cuenta lo que está haciendo a Jack, que es actuar como cómplice de Hannibal, solo para poder capturarlo. Jack confiesa que encontró a una testigo en contra de Hannibal, la cual es la doctora Bedelia. Esta cuenta que fue manipulada bajo la influencia de Hannibal para asesinar a un paciente, esto en defensa propia. Pero todo bajo la estructura de Hannibal. Además dice que podrán atraparlo solo por un capricho que éste tenga. Para al último, hablar con Jack y decirle que tenga cuidado con Will, y que no crea que Hannibal no sabe lo que está pasando. Pues puede que todo hasta ahora siga siendo manipulación de Hannibal. Luego Will es visitado por Mason en su vehículo y llevado por este. Hannibal también es visitado por los hombres de Mason, pero este los ataca, matando a uno de ellos. Hannibal es capturado y colgado con los cerdos. Will está con los secuestradores y Mason. A Will le pasan un cuchillo para que lo asesine, pero en cambio este suelta a Hannibal de su amarre. Pero termina siendo noqueado. Y para cuando despierta, ve cómo ya había asesinado a todos los secuestradores con los cerdos, excepto a Mason. A eso se le llama estrategia. A Mason lo tiene drogado y secuestrado Hannibal, al cual le muestre cómo es sacar carne de cerdo pero en el mismo. Y cuando Will llega a su hogar, se percata que se encuentra Mason en su hogar, el cual está dándoles de comer a los perros de Will partes de su cara. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Entre Will y Hannibal disputan quién debería decidir el futuro de Mason, pero Will dice que es su paciente, por lo que le da el pase a Hannibal para quebrarle el cuello. Por este suceso Jack va a visitar a Mason para ver si este acusa a Hannibal de algo, pero Berger no dice nada sobre lo sucedido. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Luego Will manipula a Hannibal para que éste le confiese a Jack quién es, mostrándole el monstruo que lleva dentro. En otras palabras, darle un cierre a Jack, ya que es un amigo para Hannibal y merece saber quién es el destripador matándolo al momento de informarle.
terminando así el capítulo 12. Capítulo 13. Más me crece. El capítulo muestra cómo es que Will le impone a Hannibal el que mate a Jack mientras le explica a Jack cómo es que Hannibal intentara asesinarlo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. También notamos que ambos confían en Will y nos deja al espectador con la incertidumbre de a quién ayudará Will. La decepción. La traición, amigo. Pasamos a una conversación entre Hannibal y Bella, donde Bella pregunta si salvará a Jack después de que ella se vaya. Pasamos inmediatamente a ver a Will, junto a Freddy más amistosos, pero pidiendo a la reportera que no escriba nada sobre Abigail. En la siguiente escena, Hannibal queman toda información junto a Will, cuando con su olfato descubre que su compañero habló con Freddy. A Jack lo va a visitar la abogada del FBI y obliga a Jack a un retiro médico forzoso a causa de su plan con Will. Alana habla con la abogada y esta le cuenta que arrestaran a Jack y Will. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Por lo que Alana avisa de esto a Will, y Will a su vez avisa de esto a Hannibal. Y llegamos a la escena del principio de la temporada donde Jack y Hannibal tienen su duelo a muerte con cuchillos. Pero esta vez, vemos que Alana llega al hogar y encuentra a Hannibal. Esta apunta, Hannibal le dice que se vaya y no le hará nada, pero Alana dispara, se da cuenta que no tiene balas, pues Hannibal se las había sacado. Sale arrancando hasta un alistamiento, donde encuentra balas, pero del costado aparece una silueta, quien resulta ser Abigail. Esta dice que lo siente y termina empujando a Alana por la ventana. ¡Conche tu madre! Will encuentra a Alana, ella dice que entre y encuentra a Abigail. Pero Hannibal aparece por atrás y lo apuñala. A su vez le dice a Abigail que se acerque, y este le corta el cuello a Abigail frente a un Will agonizante. Y es cuando vemos como todos han muerto, excepto Hannibal, quien se va bajo la lluvia, eliminando de Will no solo su vida, sino también al monstruo en el que se había transformado. Para finalmente ver cómo Hannibal viaja en avión junto a Bedelia. Terminando así el capítulo 13 y dando fin a la segunda temporada. Datos y curiosidades. El actor Anthony Hopkins, quien dio vida a Hannibal en El silencio de los inocentes, de 1991, es mencionado varias veces a lo largo de la serie. Etienne Park reveló en una entrevista que se suponía que su personaje, Beverly Katz, moriría en la primera temporada y el oído que Will, Hugh Dancy, vomita sería el de Beverly y no el de Abigail. Hay dos personajes de los libros que cambiaron a género femenino para la serie, Dr. Olana Bloom, Caroline Tavronas y Frederica Freddy Lowndes, Laura Jean Korostaki. Laurence Fishburne, quien interpretó a Jack Crawford, y Gina Torres, quien interpretó a Bella, la esposa de Crawford, estaban casados en la vida real. El destripador de Chesapeake corta a una de sus víctimas en secciones verticales y la exhibe entre láminas de vidrio. Esto probablemente fue inspirado por el trabajo del artista visual británico Damien Hirst, quien hizo esto con una vaca real en 1996. Mark O'Brien interpretó al personaje de Randall Tyr. Tyr se traduce como animal en alemán. La bestia de como Will se imagina a Hannibal es un wendigo. Una bestia de la cultura indioamericana del norte, la cual es una criatura que se disfraza de humano y tiene rasgos caníbales. Mads Mikkelsen, Hannibal Lecter y Hugh Dancy, Will Graham, habían trabajado juntos con anterioridad en la película El Rey Arturo de Antoine Fuqua. Los sucesos en esta segunda temporada fueron modificados de la narrativa original del libro El silencio de los inocentes, ya que no contaban con los derechos de estos. Es por esto que no hacen mención a la agente Clarice de la trilogía original, así como muchos sucesos los cuales cambiaron o simplemente no fueron implementados. Reflexión. Esta sección la estaré agregando desde hoy a todos los próximos videos que suba al canal. ¿Qué podemos sacar de esta serie? Es una buena pregunta. Desde que creé mi canal, he buscado la forma de agregar un mensaje inspirador al final de cada video, inspirado mucho por el canal de J. Gulen, y simplemente no lo he hecho por miedo. Inspirado mucho por el canal de J. Gulen. Miedo al fracaso,
al monstruo del rechazo o de la falta de aprobación, si hay algo que nos ha enseñado Hannibal, es que todos llevamos un monstruo dentro. Algo con lo que luchamos día a día, y muchas veces ese monstruo gana entes que nos persiguen, como la depresión, la ansiedad, la incertidumbre del futuro, que así como Hannibal, son monstruos caníbales que se alimentan de ti mismo, de tus esperanzas, de tu alegría, hasta de tus fuerzas para seguir adelante. Pero a su vez, Will nos enseñó que hasta en el abismo más oscuro existe luz, que aunque existan muchos monstruos a tu alrededor que intentan consumir tu bienestar, la mejor opción siempre es combatirlos, que la empatía siempre será la mejor arma contra la maldad humana. Y por mucho que esa maldad nos golpee, siempre, pero siempre las has resistido, hasta el día de hoy. Que así como hay quienes nos dan la espalda, siempre habrá otra que nos dará la mano. Por muy oscuro que veas tu camino, siempre existirá una chispa de esperanza, porque así como te has apagado una y otra vez, más son las veces que has logrado prender esa luz que te inspira a seguir adelante, que así como Hannibal logra crear arte de la maldad, tú eres el arte de la vida creada bajo su sola existencia, expresado bajo el velo de tus experiencias. Por eso estás aquí, por cada golpe, cada cicatriz, cada caída, cada maldita lágrima derramada en silencio. Es tu forma de demostrar que aunque los monstruos te persigan, que aunque la oscuridad te invada, siempre existirá esa chispa, ya que al final todo estará bien y si no está bien, es porque no es el final. Así como dijo Hannibal Lecter, cuando la fe está en su punto más bajo, la esperanza está en su punto más alto. Mantengan la esperanza viva en sus corazones y encontrarán el camino hacia la luz. Bueno, de verdad muchas gracias si has llegado al final del video. Espero el resumen te haya gustado, lo cual puedes mostrar con un clic en el botón de like y suscribir. Me ayuda bastante. Sin nada más que decir, me despido y no esperes por encontrar tu película o serie favorita en el canal. Soy Tayel, esto es Resume Express y nos vemos pronto. Es hora de decir adiós. Cuando un hombre se despide, lo hace sin derramar lágrimas.